Hola moteros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Riganti Test Rides. Yo soy Dani Riganti y hoy les vengo a traer un test que me venían pidiendo hace mucho. Después de hacer 8500 kilómetros en esta moto, ya les puedo contar realmente cómo son las percepciones y cómo es realmente tener y usar esta moto. Sin hablar mucho, vamos a pasar al test de la Aprilia RS 660. Como siempre vamos a empezar hablando del diseño, y en esta moto el diseño es una de las variables más importantes. 100% italiana, una moto que viene totalmente de Italia. De hecho, si sacamos cualquiera de estos plásticos, del lado de adentro va a decir Made in Italy, así que estamos hablando realmente de una italiana pura sangre. Si miramos la moto de frente, de costado, de atrás, donde la veamos, hay detalles de diseño que obviamente hacen que la moto tenga una personalidad muy importante o imponente. Yendo para el lado del frente vemos obviamente la bandera italiana, característica del origen de la moto y de la marca. Importante también el tema de las ópticas delanteras, que le dan una personalidad bien de carreras, bien de circuito, que ya dicho sea de paso, también contamos con luces de curva, ¿no? Cuando inclinamos la moto se van a prender unos LEDs de curva que nos van a iluminar la curva al doblar. Una tecnología que se ve muy poco en las motos deportivas. Si pasamos hacia los costados vamos a notar que tenemos todo el carenado para una moto sport, que podríamos decir que en el costado está faltando algo, está como muy solo. Necesitaría una A de Aprilia o algo para llenar ese plástico amarillo que pareciera que lo cambiaste y que no conseguiste la calco que va ahí. Pero si miramos atrás de ese mismo plástico podemos ver que hay una especie de espacio como alerones que ayudan no solamente a la aerodinámica, sino que le dan una sensación a la moto de robustez, la hacen aún más ancha, verse aún más grande, pero eso sin aumentar, digamos, realmente el peso de la moto. Después obviamente hay detalles en todos lados. Tenemos Aprilia Racing escrito en algunos lugares de la moto, como por ejemplo en el tanque. Los nervios del tanque también tienen un diseño muy bueno. Y después cuando pasamos a lo que es la parte trasera podemos ver el horquillón, que obviamente tiene ese irregular, digamos, no es igual de los dos lados, es asimétrico. Podemos ver en la parte trasera la óptica, que también tiene un diseño particular. No es solamente que pusieron una óptica, una luz redonda y listo, sino que se tomaron el trabajo de crear un buen diseño que acompañe a la moto, que siga las líneas de la moto y los nervios que tienen las cachas de los costados, como se ve también en el asiento del acompañante, ¿no? En las agarraderas, que son estos plásticos que se ven ahí separados de la moto, que dan toda esa estética de moto aerodinámica. Más allá de eso, obviamente acompañamos con las llantas rojas, que pueden gustar más o menos. El amarillo con el rojo no siempre es la opción más elegida por los fabricantes, pero también estamos hablando de una marca italiana y son los que más saben de diseño, así que si decidieron que eso es una buena alternativa, vamos a hacerles caso. Y en mi opinión, después de tanto tiempo, meses con la moto, la verdad que uno termina acostumbrándose y termina amando esta combinación. Bien, hablando sobre el motor, lo que vamos a encontrar, que muchos será el punto que le encuentren en contra a esta moto, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Contamos con un motor bicilíndrico 660, 100 caballos a 10.500 RPM y de 67 Nm a 8.500 RPM. O sea, es un motor que cuando lo miramos deriva más o se parece más a un motor naked que a un motor super sport. Y eso tiene un motivo, y es que esta moto no es un Super Sport 100%, sino que es un híbrido entre los Sport Touring y los Super Sport. ¿A qué apunta esto? Bueno, es a armar un nuevo segmento donde hay competidoras como por ejemplo la Yamaha R7, la Ducati Super Sport, si bien tiene más cilindrada la Ducati, es el mismo segmento, que son motos que apuntan a ya no ir a motos de circuito, sino motos Sport que sirven para andar fuerte, que sirven para ir a un circuito, que tienen un buen desempeño en circuito, pero que en la ciudad tienen una buena posición de manejo y también en la ruta, dando mucho más confort, pero no sacando ni la estética ni las sensaciones de moto de pista. Más allá de eso, es un motor que estira muy bien, tiene buen torque. Ya sabiendo que la potencia está en 10.500 RPM, podemos asumir que obviamente la moto estira, es una moto que levanta muchos RPM, le gusta andar arriba, pero también en bajos, gracias al motor bicilíndrico y a los 67 Nm de torque, tenemos una buena respuesta. Eso va a ser relativo al peso de la moto, que en este caso es de 169 kilos en seco. Una moto extremadamente liviana, el motor es chasis portante, digamos, así que también tenemos ahorro en materiales, llantas forjadas. Hay un montón de variables que hacen que la moto sea más liviana y también aprovechar esa potencia al máximo. Lo que mucho les interesa en una moto deportiva, ¿cuál es la velocidad máxima de esta moto? En personal, lo que he probado yo, no lo que vi en un video de YouTube, no lo que la gente dice que anda, la moto llegó de tablero a 254 km por hora, como lo podemos ver ahí, registrado por la misma moto. Esa es la velocidad máxima que alcanzó en mi caso esta moto. Yo peso 90 kilos, así que obviamente que no soy el piloto más liviano, por ahí a algunos le da un poco más, pero para una moto apuntada a una especie de Super Sport Touring es un número muy bueno y la verdad que las aceleraciones son excelentes. Hablando un poco de lo que es el equipamiento y el comportamiento de la moto, vamos a tener en cuenta varias variables. Primero estamos hablando de una moto sport con toda la tecnología que se le puede poner a una moto de este tipo.
Cuando decimos toda la tecnología, es toda la tecnología. Saben que en este canal probamos motos que están muy bien equipadas, por ende no nos sorprendemos con poco, pero esta moto realmente cuenta con todo, o bueno, casi todo, que ya mencionaremos qué es lo que para nosotros le falta a esta moto. La moto cuenta con ABS, con 3 modos, en el cual en el último modo te desconecta el ABS trasero, dejando activado el delantero, y después otros 2 modos yendo de menos a más intrusivos. Contamos con control de tracción configurable en 8 modos, donde obviamente vas teniendo más o menos, y un anti-wheelie, que obviamente se alimenta del control de tracción, pero está separado. Podemos dejar activado el control de tracción y desactivar el anti-wheelie, algo que la verdad está muy bueno, y eso se usa gracias a la telemetría que tiene para usar no solamente para la inclinación del anti-wheelie, sino para la inclinación del ABS cuando estamos doblando. La verdad es algo muy completo en una moto de este tipo. Pasando a hablar de más equipamiento, contamos con 3 modos de freno de motor, donde podemos hacer que la moto frene más cuando aceleramos o menos con el mismo motor. Contamos también con quick shifter para subir y bajar de marchas. Dentro de todo bastante preciso, no es el más preciso que vi, pero la verdad es que es bastante preciso. Después también, además de todo eso, contamos con las luces que mencionamos, las luces de curva, discos de 320 milímetros, 2 discos adelante, de la marca Brembo de 4 pistones, los calipers, de anclaje radial, frenos totalmente sobredimensionados, una moto que frena muchísimo. También contamos con el freno trasero de 220 milímetros, importante para la frenada, pero la verdad es que la moto se siente como que con el trasero no frena nada. Algo lógico porque las motos deportivas lo que más se frena obviamente es el freno delantero. Sumando a eso, la moto cuenta con buena frenada y muy buenas suspensiones. De horquilla invertida, la verdad que tiene un performance excelente, sin ponernos a hablar de marcas, detalles sobre el tema de recorrido, amortiguación y demás. Ahora, ¿qué podríamos decir que le falta a esta moto? Bueno, si bien el tablero es muy completo y contamos con un montón de opciones e información, como consumos, temperatura del motor, cantidad de combustible que nos queda, temperatura exterior, temperatura de la moto, velocidad máxima alcanzada y un montón de valores, incluso un modo que es el modo Racing, que es como para circuito con cronómetro, es increíble que no tengamos el marcador de autonomía, o sea, que no nos diga cuántos kilómetros nos quedan hasta quedarnos sin combustible. La verdad que me parece que es algo que tiene una moto 200 en muchos casos, y que esta moto no lo tenga me parece algo grave, pero obviamente que no es nada crucial a la hora de elegir una moto. Después, si tenemos que hablar de algo más, digamos, que podríamos criticar, los giros parecen giros de una moto 150 china, si bien son de LED, podrían estar mucho mejor. Los giros delanteros están integrados y son muy lindos, pero los traseros tienen poco amor en cuanto al diseño. Obviamente que de cubiertas la moto calza 180 atrás, tiene una buena pisada y con ruedas Pirelli Rosso Corsa 2, o sea, la verdad viene muy bien equipada, una autonomía de aproximadamente unos 250 kilómetros con un tanque de 15 litros, o sea, siempre y cuando andemos a velocidades de ruta normales y legales, sino obviamente que el consumo desciende un montón. Y un dato a destacar, que es un dato de seguridad y que es muy llamativo que esta moto no lo cuente, es que no tiene balizas, no tenemos manera de poner balizas, a no ser que hagamos una frenada muy fuerte de emergencia, y en ese caso la moto sí va a prender unas balizas, pero por un ratito y luego las va a apagar, en vez de tener un interruptor que nosotros podamos decidir cuándo poner o no las balizas. La posición de manejo es algo realmente bueno y destacable en esta moto, y eso se debe a que no estamos hablando de una moto Super Sport, obviamente, como lo mencionamos, sino que es una especie de Super Sport Touring. Entonces la moto cuenta con una posición mucho más alta que en un Super Sport, pero sin darnos sensaciones de una moto de pista. O sea, seguimos teniendo sensaciones de pista, pero podemos ir mucho mejor sentados, mucho más cómodos, y obviamente eso se traduce después en menos dolores de espalda y una diversión que sigue estando. Obviamente que si el uso de la moto va a ser 100% circuito, la posición no va a ser la ideal, sino que vamos a tener que irnos hacia el lado de una moto ya con un semi-manillar que vaya hacia abajo. También como equipamiento contamos con control de velocidad crucero, que es muy práctico, funciona bien, es estable, lo que nos ayuda en la ruta, digamos, a mantener velocidades por un largo tiempo. En este caso, para tener un mejor sonido, a esta moto se le cambió el escape por un Arrow Evo Competition totalmente de titanio, que la verdad mejoró mucho lo que es el sonido. Si bien la moto de fábrica no trae un mal sonido, para mí no era suficiente. Al estar unido el catalizador con el múltiple, lamentablemente hay que cambiar todo el sistema. No es como en otras motos que por ahí podemos cambiar un slip-on y la moto genera un buen sonido, sino que acá hay que cambiar todo el equipo. Eso, a la hora de cambiar, la verdad que es una lástima. Un dato a favor, y que es una cosa muy simple pero que hay fabricantes que todavía no lo hacen, es que los picos de inflado están de manera horizontal, o sea, miran hacia afuera en vez de mirar hacia arriba. Eso es algo recontra simple, fácil de implementar y que aún ayuda un montonazo cuando tenemos que inflar las gomas, más que nada en motos también que tienen discos de freno muy grandes y cuesta meter los picos de inflado. Ahora, pasemos a hablar realmente de si esta moto conviene o no conviene. Si el uso que se le va a dar es un uso de ciudad, es un uso de ruta, es un uso para salir a divertirse, es una moto ideal. Tenemos buena posición de manejo, no cansa tanto, y tenemos una estética muy deportiva, un andar y un comportamiento muy deportivo, una moto que dobla en serio y dobla muy
muy bien, parece que dobla sola. Y después hablando de los frenos, como mencionamos, es una moto que frena muy bien. Entonces es una moto realmente segura, con un montón de asistencias que puede manejar una persona que recién está arrancando a meterse en el mundo de las motos sport. Sumado a eso también, vamos a hablar de que la moto tiene, digamos, un comportamiento en ciudad muy bueno. La posición no es mala, es fácil de manejar, no sale disparada cuando ni bien uno la acelera. Así que la verdad que para alguien que usa un uso mixto está muy bueno. Como mencioné, si solamente se va a usar para el circuito, hay opciones en el mercado un poco mejor. ¿Cuál es el precio de esta moto hoy en el mercado? Bueno, esta moto hoy se está comercializando a un precio de $28.000. La moto es 100% importada de Italia, por ende paga todos los aranceles de importación que se pueden pagar, pero aún así es una de las opciones más económicas que tenemos, porque hoy no tenemos en el mercado opciones de este tipo, solamente la Super Sport de Ducati o la Yamaha R7 obviamente no ingresó a nuestro país, así que no tenemos competencia ahí. Entonces, dentro de las opciones y considerando que antes los R6 costaban $31.000, estamos en un precio bastante acorde para el tipo de moto que es. Pero sí es una moto que está inaugurando en cierta forma un segmento en Argentina muy especial que probablemente en los próximos años vaya desarrollándose un montón. Pasemos a hablar un poco de los puntos positivos y negativos de la moto. Como puntos positivos vamos a mencionar el diseño. Es imposible no mencionarlo. Esta moto es muy llamativa, la gente le saca fotos por la calle, la miran, filman videos, se siente como manejar un Ferrari en la ciudad. La gente no para de mirarla, no para de sacarle fotos. Se nota que hay mucho trabajo y muchas horas de diseño y de un diseño bueno como es el de los italianos. Otro punto a destacar en esta moto es el motor. El motor tiene buena elasticidad, buena respuesta en bajos, estira en alta. ¿Se le puede pedir más potencia? Sí. ¿Es realmente necesaria? Depende. Depende del uso que uno le vaya a dar. Para el uso de ciudad, pasear, andar en ruta, no es necesario tener más potencia que esta. Obviamente que a nadie le molesta siempre tener un poco más. Y como otro punto positivo vamos a hablar del equipamiento. Creo que es de las motos del segmento más equipadas en cuanto a electrónica que hay. Y si hablamos de puntos negativos, podemos mencionar justamente que no tiene balizas, que no contamos con la autonomía para saber cuánto combustible nos queda. Y la verdad que no hay mucho para decir, o sea, hay pocos puntos negativos para encontrarle esta moto. O sea, después obviamente puede hablarse de reventa, puede hablarse un montón de variables, que es una moto que es nueva y obviamente las motos que recién entran al mercado cuestan un poquito más darlas a conocer, pero hay muy pocos puntos para hablar en contra. Por ahí la suspensión trasera podría ser un poco mejor y absorber un poco más, pero honestamente no encuentro tantos puntos negativos en esta moto. Es de las pocas motos que me cuesta criticarle cosas. Incluso hablando de la posición de manejo, que en las motos Sport suele ser un punto negativo, tampoco podemos, porque en este caso al ser una especie como esta Sport Touring, tenemos una buena posición de manejo. Es cómoda la moto, pero sin perder la esencia de moto Sport, así que como que compensa esa mala posición de las motos Sport, dándonos un buen confort de marcha, andando en una moto de pista. Bueno, moteros, este fue el test de la Aprilia RS660. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de revisar los otros tests para ir informándose y esperen a los siguientes. Muchas gracias por verlo y los vamos a dejar con el sonido de esta moto que siempre nos van a pedir el sonido.